Entonces vamos a resolver este problema, calcular la aceleración del sistema formado por los dos bloques verdes. Ese es el sistema que vamos a analizar. Están unidos por un cable, uno está sobre un plano inclinado. Entonces, ¿cuál es la aceleración de todo el sistema? ¿Y cuál es la tensión del cable? Tengo dos posibilidades aquí y tengo que apostar por una de las posibilidades. Una de las posibilidades es que el de 50 kilogramos baje y haga subir al de 30 kilogramos, o al revés, que el de 30 kilogramos haga subir al de 50 kilogramos. Tenemos que hacer una suposición. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que mi suposición es correcta o incorrecta? Por el signo que obtengamos en el resultado del cálculo de la aceleración. Si la aceleración me queda negativa, es que hice mi consideración al revés y tendría que replantear el problema. ¿Por qué? Porque en un caso la fricción actuaría en un sentido y en otro caso actuaría en el otro sentido. Entonces, bueno, vamos a apostar porque el de 30 kilogramos va a bajar haciendo subir al de 50 kilogramos. Vamos a hacer esa suposición. ¿Qué fuerzas actuarían sobre el bloque de 50 kilogramos? Diagrama de cuerpo libre del bloque de 50 kilogramos. En la masa 1. Y vamos a bautizar las masas. Esta es la masa 1 y esta es la masa 2. O a nombrar a las masas. Entonces, ¿cuál sería las fuerzas que actúan en el bloque 1? A ver, ¿no escucho? Tendríamos la tensión del cable, que es paralelo al plano inclinado. Tendríamos el peso y el que actúa hacia abajo. Peso actúa hacia abajo. La normal, ¿qué característica tiene la normal? Es perpendicular a la superficie. ¿Verdad? Y la fricción cinética, ¿verdad? Que actúa en contra del movimiento. Estamos considerando que el bloque de 50 kilogramos se desliza hacia arriba, por lo tanto la fricción actuaría hacia abajo y hacia la izquierda, paralela al plano inclinado. Mientras que la normal es perpendicular al plano, la fricción es paralela. Esta sería la fricción cinética. Sobre el bloque de 30 kilogramos solo actúan dos fuerzas, ¿verdad? La normal, no, la tensión del cable y el peso. Hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso. Entonces la aceleración tendría la misma magnitud, pero diferentes sentidos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que tenga el mismo sentido? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a girar esta fuerza de tal manera que la tensión ahora no actúe hacia atrás, sino que actúe de manera paralela al plano inclinado. Hacia atrás y luego W en esta dirección y después voy a rotar los ejes de tal manera que toda esa línea que está en diagonal, la más larga, me quede horizontal, ¿sí? Vamos a hacer todo eso. Y entonces, ¿cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre equivalente? Para que así la aceleración en ambas partes del sistema tengan la misma dirección. Entonces, bueno, al girar los ejes, ahora la tensión y la fricción quedarían horizontales. La normal quedaría vertical hacia arriba. ¿Y qué característica tiene el peso? Para eso tendríamos que revisar los primeros problemas que vimos de equilibrio traslacional o estática. Siempre va a formar un ángulo igual al del plano inclinado con respecto a la vertical. Medido de la vertical, el peso quedaría girado en 20 grados, ¿verdad? Ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces el peso tendría esta dirección. Con un ángulo de 20 grados medido desde la vertical.
Véanse los ejercicios anteriores de planos inclinados. Y por otro lado, el bloque vamos a poner este diagrama, pero girado de tal manera que la tensión actúe hacia atrás. Algo así, ¿verdad? Que prácticamente hubiera sido más rápido poner los nuevos vectores. Hacia atrás la tensión y el peso 2 hacia adelante. Este es el peso 1. Muy bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, y ahí analizaríamos solo el bloque que está en el plano inclinado. Sumatoria de fuerzas en Y nuevamente tiene que ser igual a 0. Ahora mi eje Y lo estoy considerando que es perpendicular al plano inclinado, ya que hice mi rotación de ejes. Y en esa dirección tampoco hay movimiento, por lo tanto sigue siendo igual a 0 la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿y eso para qué lo voy a hacer? Para calcular la normal. ¿Y la normal para qué? Para calcular la fricción. Entonces me quedaría normal menos la componente vertical del peso. ¿Y cuánto valdría la componente vertical del peso? W1 por el coseno de 20 grados. Porque el cateto adyacente es el que es vertical, ¿sí? Coseno. El cateto adyacente es vertical y el opuesto es horizontal. El adyacente va con el coseno y el opuesto va con el seno. Esto es W1Y. La componente vertical del peso, y eso sería igual a 0, no hay más fuerzas verticales. De aquí la normal sería igual a W1 por el coseno de 20 grados. Por cierto, no calculamos previamente los pesos. El peso 1 y el peso 2 serían respectivamente peso 1, 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 490 newtons. Y el peso 2 sería igual a 30 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso sería igual a cuánto? 290. 30 por 9.8. 294 newtons. No les escuchaba. ¿Verdad? Muy bien, entonces la normal sería igual a W1 490 newtons por el coseno de 20 grados. 490 por el coseno de 20 grados es igual a 460.4. 460 newtons. Y la fricción cinética sería igual al coeficiente de fricción 0.2 por 460 newtons. Entonces 460 por 0.2, con todas las décimas que teníamos son 92.08, sin perder décimas, 92.1 newtons. ¿Sí? Bien, entonces eso lo necesito para mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo me quedaría mi sumatoria de fuerzas en X de todo el sistema? Esto fue para el bloque 1. Para todo el sistema, la sumatoria de fuerzas en X, voy a poner primero simbólicamente todas las fuerzas que actúan, sería menos la fricción cinética. ¿Qué más? Más la tensión. Hay antes otra fuerza, menos la componente horizontal del peso, ¿verdad? También parte del peso hace que ese bloque tienda a deslizarse hacia la izquierda, más, bueno, vamos a ponerlo así, W por el seno de 20 grados, que eso es la componente horizontal del peso, más la tensión, menos la tensión, y más W2. Por cierto, esta es la componente horizontal del peso 1.
Y eso sería igual a la masa total del sistema por la aceleración. Se cancela la tensión que suma y que resta. Entonces vamos a poner los valores, menos la fricción cinética serían menos 92.1 newtons, menos la componente horizontal del peso, que sería W1, que son 490 newtons, 92.1, perdón, gracias, menos 92.1 newtons, más 490 newtons por el seno de 20 grados, vamos, para no volver a escribir todo, a poner aquí abajo cuánto da ese valor, 490 seno de 20, serían 167.5, 168 newtons, y ya vi otro error que cometí, es menos, ¿verdad? Porque actúa hacia la izquierda. Luego, más W2, y W2 vale 294 newtons. Es igual a la masa total del sistema. La masa total del sistema son 80 kilogramos por la aceleración. Entonces aquí serían menos 168. Entonces sumando esos 3 newtons que tenemos del lado izquierdo, entonces tendríamos 294 menos 168 menos 92.1 o ya menos 92 solamente, serían un 34 positivo. Aquí fíjense que donde me doy cuenta que hice bien mi consideración, porque aún esas dos fuerzas que van hacia la izquierda no le ganan a la fuerza que va hacia la derecha, que es el peso del bloque, ¿verdad? Entonces está bien hecha la consideración. La aceleración queda positiva como la habíamos considerado. Eso sería igual a 80 kilogramos por aceleración. Y finalmente la aceleración sería igual a 34 newtons, va a ser una aceleración muy pequeña, entre 80 kilogramos. Debía haber puesto más peso, en lugar de 30 kilogramos un peso diferente. Y 34 entre 80 da como aceleración un 0.425 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. ¿Qué sigue? Calcular la tensión, ¿verdad? Y ahora sí, ya no con las dos masas. ¿Qué prefieren? ¿Con esto o con esto? Pues con la segunda, ¿verdad? Con la masa 2, y ya quedaría como de tarea comprobar que con la otra masa da el mismo valor de la tensión. Entonces el cálculo de la tensión sería con la masa 2, con M2. ¿Cuál sería la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, puedo utilizar ese diagrama o puedo utilizar este y hacer sumatoria de fuerzas en X. Nada más que si voy a utilizar el que acabo de marcar, la aceleración la consideraría positiva, mientras que si utilizo este diagrama la considero negativa. Y se invierten los signos de las fuerzas. Aquí la tensión es positiva y el peso negativo. Aquí la tensión es negativa y el peso positivo, ¿verdad? Por cierto, este es el peso 2. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y sería la tensión menos W2 es igual a masa por aceleración, y si de aquí despejamos, la tensión del cable sería igual a la masa por la aceleración más W2. La masa por la aceleración, masa son del bloque 2, 30 kilogramos por la aceleración menos 0.425 metros sobre segundo al cuadrado, más W2, y W2 es igual a 294 newtons, es igual al valor de la tensión. 30 por menos 0.425 da un menos 12.75. Pues como el 294 tiene 3 cifras significativas, esto lo manejaríamos como un menos 13, ¿sí? Menos 13 más 294.
o 294 menos 13, y eso da como resultado un 281 newtons. Que de todas maneras, aunque le hubiera puesto todas las décimas, al redondear al final hubiera quedado un 281 newtons, ¿verdad? Entonces la tensión del cable es 281 newtons. Sí, tiene que ser menor que el peso, y ligeramente menor que el peso para que tenga una aceleración pequeña. El peso son 294 newtons y la tensión 281. Gana apenas por unos 13 newtons. Hay unos 13 newtons de diferencia y por esa pequeña diferencia es por lo que la aceleración es baja, ¿verdad? Bueno, podríamos comprobar con este diagrama de cuerpo libre o ya con el rotado que también la tensión tendría el mismo valor. Muy bien, con esto terminamos este ejercicio.